Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar en este caso con otra cápsula asociada en este caso al desarrollo y a las etapas de un proyecto minero. Así que espero que les guste, espero que se entienda. Y esta materia igual es bastante relevante en este caso para asignaturas más adelante como taller de gestión, donde ustedes tienen que crear en este caso un proyecto desde cero, ¿ya? Dice, desarrollo de un proyecto minero. La minería posee características especiales, ¿cierto? Como ustedes muy bien saben, no comparables con la economía tradicional, debido al ambiente geológico de estos distintos depósitos minerales que se pueden encontrar a lo largo de nuestro país y generalmente concentrados en la segunda región de Antofagasta, ¿cierto? En el ámbito geológico, los depósitos minerales impactan en el negocio de la siguiente manera. Por un lado, en este caso, depósitos minerales son inicialmente desconocidos. De hecho, para eso necesitamos una campaña de exploración, haber realizado previamente una prospección, toma de muestras también, ¿cierto? Quizás fotos satelitales, algún mapa geológico también que quizás nos pueda servir. Hay que encontrarlos de partida, ¿cierto? De hecho, ahí es una pega del ingeniero y los geólogos también encargados en este caso de poder encontrar estos depósitos minerales que se encuentran algunas veces, ¿cierto? A profundidades bastante considerables. Son fijos en tamaños, claramente, porque no es algo que, bueno, tendrían que pasar millones de años, ¿cierto? Para poder, en este caso, que ese cuerpo mineral sufra algún tipo de ¿cómo se llama?, de cambio de tamaño, pero son fijos en tamaño, ¿cierto? Son sujetos a un agotamiento. De hecho, es un recurso, ¿cierto?, que se va a agotar en algún momento, ¿ya? Hay hartas variables también con respecto a la calidad del proyecto. Ya hay leyes, hay cuerpos minerales que son quizás masivos, o en este caso como las características del pórfido cuprífero, que son grandes tonelajes, grandes volúmenes, pero quizás con bajas leyes. ¿Ya? Hay una rentabilidad riesgosa, sí, porque eso también es un negocio. Se parte de una inversión inicial, ya hay en este caso entidades, por ejemplo, desde compañías que se dedican a hacer refrigeradores, automóviles, etcétera, tienen acciones en este caso también en estas distintas compañías, ¿ya? Y son fijos en ubicación, sí, porque no se van a mover, ¿cierto? A menos que, como dije, sufra algún tipo de acontecimiento geológico de gran magnitud y claro, ya eso podría afectarnos, pero siempre van a estar en ese mismo lugar, por así decirlo. Y como lo habíamos conversado recién, tienen una alta inversión y costos asociados. Ya, de hecho, ustedes saben que en la universidad les enseñaron que los costos más caros siempre van a ser el carrillo y el transporte, pensando en la producción, pero la planta de procesamiento, ¿cierto? También los procesos metalúrgicos también que conllevan son bastante caros también, ¿ya? Y acá algunas características que definen el negocio minero, como lo habíamos conversado. Es intensivo, en alto riesgo de capital, requiere también un personal altamente calificado. Ustedes saben que actualmente hay mucha competencia a nivel nacional en las distintas sedes, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales también, ¿cierto? Universidades tradicionales, no tradicionales, como le quieren llevar, privadas, ¿cierto? Que todos los años, ¿cierto?, están egresando de la carrera y, bueno, y titulando también alumnos de ingeniería en mina. Entonces, por eso siempre es bueno mantener la competitividad, manejar los software, especializarse en algo, tener claro cuál es el área o la rama que me gusta, la geomecánica, la perforación, la tronadura, la prospección, la parte de ventilación también, si la quieren, la geología misma también. Y siempre es bueno, en este caso, bueno, invertir en uno. El inglés, el Excel también yo creo que es fundamental también, sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¿Tienen una productividad decreciente en el tiempo? Sí, porque la producción, bueno, a menos que sea, sí, bueno, como realmente lo hacen las compañías mineras, uno va siguiendo con la prospección, ¿cierto? Haciendo perforaciones para saber si es que en verdad puedo hacer algún tipo de descubrimiento, perdón, de un recurso o una reserva mineral, ¿ya? Es un negocio de duración finita, ¿cierto? No es infinito, esto se va a acabar en algún momento.
es un negocio geográficamente estático y tiene prolongados periodos, ¿cierto?, preinversionales y de construcción. Sí, porque claramente si yo tengo y realicé una campaña de prospección, la prospección y realicé una campaña de exploración, ¿cierto?, con 50 sondajes, 25, bueno, dependiendo de la cantidad de platas también, la cantidad de metros también que vaya a perforar, porque ahí entra lo que habíamos conversado en otras, bueno, asignaturas también con otros alumnos, del costo de la campaña de exploración, ya que es bastante caro, sobre todo si es sobre la perforación por diamantina, que puede llegar entre los 150 a 250 dólares por cada metro perforado, ya a diferencia del aire reverso que es un poco más económico. Entonces, de hecho, la idea de taller de gestión o evaluación del método es también prepararse porque entender de cómo hacer también un estudio de prefactibilidad, que es lo que realmente uno hace. Saca las cuentas, ve parámetros de rentabilidad como el PAN, ¿cierto? Que es el valor actual neto, valor presente neto, el TIR, la tasa interna de retorno, de acuerdo a una utilidad antes de impuesto, después de impuesto, algún tipo de depreciación de los equipos mineros, del chancador, amortizaciones, inversiones iniciales, claramente, ¿cierto? Todos los costos a considerar y el ingreso, ¿cierto? Que yo percibo en este caso por la extracción de este metal de interés, ¿cierto? Que depende de un tonelaje, depende de una ley, depende, ¿cierto? De una recuperación metalúrgica, depende también del porcentaje de humedad que tenga ese material, ¿cierto? Y por el precio del cobre, pues ustedes saben que actualmente el precio del cobre rompió las barreras de los 4 dólares la libra, o los 400 centavos la libra, si lo quieren decir así. Y eso también maximiza las utilidades, que es como la finalidad de una empresa, desde la persona que hace panes o vende muebles hasta una compañía minera, que es maximizar, en este caso, esas utilidades, ¿cierto? Maximizar esos ingresos, ¿cierto? Y minimizar esos costos, ¿cierto? Entonces, al final, como dije, esto es un negocio. Y acá tenemos las etapas de los proyectos mineros de una manera un poco más simple, que partimos con la prospección, que en este caso la prospección puede llevar, no sé, pues desde 2 años, 3 años, 5 años, 6 meses, ¿cierto? Toma tiempo en este caso. Lo mismo que las campañas de exploraciones, ¿no? De partida son bastante caras, como lo conversábamos recién, y toman se toman su tiempo en este caso para poder, en este sentido, ¿cierto?, hacer estos descubrimientos. Luego viene todo lo que viene con el estudio de factibilidad, que es la evaluación misma del proyecto. Tenemos que evaluar, tenemos que sacar cuenta, tenemos que ver esos parámetros de rentabilidad, como yo se los comentaba, para saber si efectivamente yo voy a obtener algún tipo, voy a ganar plata, más o menos estimando, ¿cierto?, haciendo las proyecciones que corresponden a este negocio. ¿Ya? Luego viene el desarrollo y la construcción propiamente tal, y luego ya viene la parte de producción, explotación misma, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Bueno, ahora según la legislación, de hecho antes de comenzar un proyecto uno ya tiene que tener contemplado el cierre de la faena. Bueno, también otra de las cositas que me gustaría que ustedes también supieran es que, por ejemplo, si les preguntaran qué tipo de planificación también ustedes realizarían, relacionada en este caso con analizar la visión, los objetivos mismos que tiene este negocio o el plan de producción global, ¿cierto?, de una labor minera, en este caso cae en la categoría de esta planificación no a mediano plazo, no a corto plazo, sino en un largo plazo, ¿cierto? Sería ya una planificación mucho más estratégica, si lo quieren ver así, señores, ¿ya? Aquí también, ¿cierto? Ya vamos a comentar un poquitito con las etapas de prospección. Lograr un conocimiento general también del interés geológico, si se dan cuenta, habla de un conocimiento general, porque bueno, es la primera etapa de un proyecto minero, ¿cierto? Y consiste en localizar algún tipo de anomalías geológicas, ¿cierto?, en la corteza terrestre, en donde posiblemente pueda existir un depósito mineral. Ahí el target es sumamente importante. Algunas técnicas más utilizadas en la prospección, en este caso tenemos planos de la geología regional, mapas, publicaciones de minas antiguas y presentes,
Tenemos también la prospección geoquímica también, que es un video que les voy a mostrar ahora, bastante interesante del CERN-AGEOMIN. La geofísica también, que funciona de hartas maneras, desde un martillo vibratorio, ¿cierto?, que golpea la Tierra, y por otro lado otras que ya son insertando en este caso varillas, ¿cierto?, de cobre también, fotografías aéreas o también imágenes satelitales, ¿ya? Miren, ahora les voy a mostrar un video con respecto a la geoquímica. Yo trabajo en la unidad de geoquímica de CERN-AGEOMIN y esta unidad es parte de lo que se denomina el Plan Nacional de Geología. Este plan nacional tiene por fin generar información geológica de nuestro país, con el concepto de que la información es la base para el desarrollo de nuestro país. Sin información nuestro país no se va a poder desarrollar. Y una de las bases fundamentales de información es la geología. Tanto la composición de las rocas de nuestro país, también como la composición química de las rocas de nuestro país o de los suelos de nuestro país. También hacemos geofísica en el plan nacional. En particular, la unidad de geoquímica se levantó para estar a la par de lo que se está realizando en otros países. A nivel mundial, todos los países desarrollados ya están desarrollando sus mapas geoquímicos nacionales, incluso a nivel de continente. Uno de nuestros referentes es el mapa geoquímico de Europa. Y nosotros fuimos tomando, a partir del año 2011, cuando empezamos a implementar este plan, partiendo un poco de cero, tomamos elementos de estos mapas que ya fueron desarrollados una década antes por los países desarrollados. ¿Por qué lo desarrollaron ellos? Son las mismas preguntas que nosotros nos hicimos al principio y nos dimos cuenta que la razón de esto es para apoyar el desarrollo sustentable. Se generan dos cosas, se generan líneas de base ambientales, es la información básica de la química de los suelos y sedimentos de nuestro país. ¿De qué estoy hablando de eso? Si tú tomas un puñado de tierra, un puñado de sedimento y lo analizas, está compuesto de muchos elementos químicos, de muchos elementos. Nosotros sacamos la información de estos elementos y se la entregamos a la gente para que sepa que en este sedimento se tienen tantos elementos químicos en tal cantidad de tales cualidades. Es información básica porque te permite saber cómo es tu entorno. Y cuando tú sabes cómo es tu entorno, tienes información, tienes herramientas para defenderlo, mantenerlo, protegerlo. Esa es la parte ambiental. También tenemos una parte... Pero ¿sí? Me gustó mucho eso. Hablemos por parte. Háblame de la rama ambiental de la geoquímica. Perfecto. La rama ambiental de la geoquímica se ha desarrollado muy fuerte en otros países. En otros países, como ya les contaba, el mapa geoquímico partió hace una década. Nos llevan 10 o 20 años de ventaja. Ellos están haciendo en este momento un trabajo de detalle. Ellos están haciendo geoquímica de ciudades, de centros poblados, totalmente enfocado a determinar las condiciones en las cuales está viviendo la gente. Tú ves el suelo y piensas que es una cosa inerte, pero el suelo influye en la vida de las personas directamente. La composición del suelo se transmite a la composición de las plantas y de los animales que se alimentan de ellas, y por ende a nosotros. Es toda una cadena. Es también el material que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer la composición del suelo para fines ambientales. Nosotros estamos haciendo el trabajo grueso, que es la geoquímica ambiental regional, en regiones, levantando líneas de base a nivel regional o de cuencas fluviales, también lo estamos haciendo. ¿En qué consiste eso prácticamente? ¿Me puedes describir en qué consiste? Consiste en el trabajo del levantamiento de geoquímica ambiental, consiste en recorrer el área, muestrearla en distintos lugares, sacando muestras que después se analizan. Y se obtiene de cada una de estas muestras información química para 60 elementos. Es mucha información para cada punto. Y hay que pensar que levantamos alrededor de 100, 200 o hasta 600 puntos en estas áreas que nosotros visitamos. Tenemos mucha información química que después nos permite generar un mapa que demuestra en qué lugares tenemos altos valores de ciertos elementos, en qué lugares tenemos bajos valores de otros elementos, y eso después va a permitir cruzarlo con información que tiene sentido para la salud de las personas, para el medio ambiente, para el suelo, la calidad del suelo, etc. No sabemos, es insospechado el potencial de esta información. Perfecto, ¿por qué están en los ríos, en los bordes de los ríos, se meten a los ríos? Explícame un poco por qué en los ríos.
El trabajo de los ríos es indispensable porque el río es como un camino que te conecta en este punto con todo lo que tenemos hacia arriba, que son varios kilómetros de una zona amplia que es drenada por estos ríos. Estos ríos son como un árbol que va bajando de distintos puntos de nuestra cordillera, se van uniendo y van llegando a un tronco. Nosotros mostramos desde el tronco hasta las primeras ramas, incluso las ramitas más chiquititas. Y así tenemos un diagrama completo, una fotografía completa de cómo es las características químicas de este sector. Estamos hablando de una cuenca fluvial, a eso nos referimos. Esa es la unidad, una de las unidades básicas se denomina cuenca fluvial. ¿Por qué te hablo de eso? Porque los ríos son como las personas. Los ríos tienen un lugar donde nacen. Y en Chile ese lugar es la cordillera de los Andes. Ahí nacen los ríos. Y nosotros entonces empezamos a estudiar justamente desde la cordillera. A medida que el río va bajando de la cordillera, va cambiando sus condiciones. Se vuelve más ancho, más lento, va recibiendo más información. ¿Por qué hablo de información? Porque cada bracito de pequeña quebrada que llega al río va llegando con información nueva. Al igual que como una persona se desarrolla, en su vida va recibiendo información y va madurando. Cuando llega a la parte central, lo que es el Valle Central, nos encontramos con un río más maduro, un río más lento, que circula entre las grandes ciudades y desde los cuales obtenemos agua para regar nuestros alimentos. Seguimos bajando por este río obteniendo información. Es un río maduro y vamos llegando hacia el final, hacia las desembocaduras, donde también tenemos mucha gente que vive en la desembocadura de los ríos, y ya en ese lugar encontramos muestras que tienen la información de toda la vida de este río, desde que nace la cordillera, pasa por el centro y llega al final. Ahí está el resumen de todo lo que encontramos. Entonces nosotros estudiamos los ríos desde la cordillera hasta la parte central, incluso llegando a las desembocaduras. Por decir algo. Perfecto. Por decir algo. Bueno, aquí veíamos el video, ¿cierto? Como decía, por decir algo. Entonces es bastante interesante en este caso lo que tiene que ver con la prospección geoquímica. Se dan cuenta que al final, bueno, Chile, a diferencia de otros países, quizás estamos un poco, no sé si en pañales, pero quizás estamos un poquito más atrasados, ¿cierto? Con respecto a crear mapas geoquímicos. Ya también ahí la persona, ¿cierto? El profesional nos comentaba en este caso de la importancia en este caso también y el rol y el papel que juega en este caso conocer efectivamente cuáles son las concentraciones máxima, mínima, cierta de los distintos metales de interés que puedan haber en una zona aledaña. Ya, ahora pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de exploración. El objetivo en este caso es tratar de lograr un conocimiento detallado del depósito del mineral descubierto en la etapa de prospección. Ya aquí ya no es algo más global, sino que es mucho más detallado. Ya también limitado a un área un poco más específica. Si se dan cuenta, la imagen que aparece abajo, ahí dice, consiste en establecer dimensiones exactas y el valor del depósito mineral. Ya vemos que en una prospección que puede abarcar, bueno, ahí en 25 kilómetros, ¿cierto?, de ancho y otros 25 de largo, tomando entre 100 a 200 muestras, puntos, como lo hablaba ahí el profesional. La exploración ya en este caso la detalla un poco más. Ya es algo un poco más detallado, un poco más acotado, ¿cierto? Está estableciendo dimensiones mucho más exactas en este caso para, ¿cómo se llama?, obtener valores y niveles de confiabilidad más altos con respecto a ese posible depósito mineral. Bueno, y aquí vemos las técnicas más utilizadas, como pueden ser los sondajes por perforación diamantina, ¿cierto? Que nos permiten en este caso recuperar muestras mediante esa broca hueca diamantada, ¿cierto? De un cierto diámetro también, PQ, HQ, NQ, ¿cierto? AQ también, dependiendo en este caso del diámetro del testigo, ¿cierto? Y de la broca. Claramente la perforación por diamantina es mucho más cara, pero también me permite, a diferencia de, por ejemplo, la perforación por aire reverso, que también me entrega información, ¿cierto? Pero quizás no me permite determinar o estimar valores de la resistencia a la compresión simple, como sí lo hace la perforación por diamantina. Podemos someterla a ensayos triaxiales, ensayos de tracción indirecta, ensayos uniaxiales,
hacer cortes también para poder visualizar en este caso la mineralización de ese tipo de roca, etcétera, calcular el RQD también, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los muestreos de túneles, zanjas y caminos, ya que también se utilizan bastante. Los productos que generamos en esta etapa son, primero, generamos un modelo geológico, ¿cierto? Que es la génesis de este depósito mineral, que de hecho ustedes mismos cuando trabajan con el Datamine o con el MinePlan de MineSight, ¿cierto? O el Vulkan, otros software que quizás han visto, se dan cuenta de que al final ustedes cuando diseñan un sólido lo están diseñando en base a la geología, ¿cierto? Y esa geología viene justamente de una perforación por diamantina, si lo queremos ver así, donde nos entregan esos valores de cómo se llama, de densidad, de mineralizaciones, de leyes, ¿cierto? Que posteriormente justamente es lo que ustedes hacen al modelar, en este caso, un sólido mineral. Ahí podemos ver unos sondajes también en la parte inferior, ¿cierto? Izquierda. Hay un color azul, un color rojo, puede ser un color verde. También ustedes pueden crear bases de datos también, que es lo que se hace para que ustedes puedan jugar, como digo yo, o quizás encontrarse con otro tipo de escenario. Y bueno, un modelo de recursos del depósito, que es un inventario de recursos minerales, ¿ya? La decisión de continuar está basado en este estudio de prefactibilidad. Dice, perdón, los resultados técnicos económicos negativos detienen el proceso. O sea, si yo al final hago los cálculos, hago la matemática, hago la ingeniería, hago las estimaciones pertinentes, ¿cierto? Doy un margen de error, considero algún tipo de holgura, hago todo lo que tiene que ver y como dije, veo los parámetros de rentabilidad con respecto a los equipos que voy a necesitar, a los metros perforados, al costo de la campaña de exploración, etc. Si veo que esos números son negativos, tengo que optar en este caso por no realizar dicho proyecto, ¿ya? Los resultados técnicos económicos positivos, ¿cierto? Estamos en presencia de un yacimiento y la compañía, ya, ¿cierto? Ya hablamos de yacimiento. La compañía en este caso decide si invierte en las siguientes etapas, ¿ya? Por eso siempre es bueno hacer un estudio de prefactibilidad. Otros objetivos también bastante importantes es realizar un estudio económico. Ya pasamos a la tercera etapa, que es la evaluación misma del proyecto, ¿cierto? Realizar un estudio técnico económico o estudio de factibilidad del proyecto. Las etapas del estudio de factibilidad van desde la selección y el tamaño de la mina y la planta de procesamiento, la selección del método de explotación, porque claramente yo puedo optar por un método de explotación, pero si no tengo las características, bueno, geológicas, geotécnicas, ¿cierto? O derechamente no cuento con la plata o no cuento con, en este caso, con un nivel de mecanización o automatización o de tecnología pertinente, quizás voy a tener que usarlo por otra opción. Ya ustedes saben que, por ejemplo, el block caving también, ¿cierto? Con sus macrobloques es uno de los métodos mucho más económicos también, producto de esa gravedad que hace uso, por así decirlo. A diferencia, por ejemplo, de otros métodos de explotación, como lo pueden hacer el cut and fill, el corte y relleno, que también está más asociado al oro también, es bastante caro, ya el relleno, también con esos aditivos, ¿cierto? Pero también tiene ciertas características también en base a la selectividad, en base a la recuperación también, ¿ya? El cielo abierto no llega a ser tan barato como el block caving, pero tampoco tan caro como el corte y relleno, ¿ya? La determinación de las reservas, efectivamente ver si cuánto es el recurso económicamente explotable que tengo yo. Acá hay formulismos como Taylor, Mackenzie, Jiménez, perdón, pero también tienen que pensar que al final yo conociendo más o menos o estimando la cantidad de reservas que yo tenga, quizás y considerando la cantidad de años, considerando el ritmo de producción, las metas mensuales o las metas anuales, eso es lo que realmente yo debería hacer una estimación ya más anual, global, ¿cierto? De cuánto tiempo me voy a demorar en comerme todo ese mineral. ¿Ya? Y bueno, y remover esa cantidad de estéril. Ustedes saben que los primeros años no se percibe una utilidad propiamente tal, producto que hay una gran remoción de estéril, ¿cierto? Producto del desarrollo y la construcción misma, ¿ya? El plan minero tiene que ver con el desarrollo, la extracción y la producción. Por otro lado, la determinación del equipamiento y infraestructura también. Entonces aquí todo lo que tiene que ver con, de repente ustedes lo que aprendieron en carguillo y transporte también, con respecto a calcular el número de equipos, las flotas,
¿cierto? Por otro lado, y por último, ya finalizando, la determinación de las inversiones iniciales también que yo voy a considerar primeramente. Bueno, por otro lado también tenemos la determinación de los costos de operación y comercialización, porque claramente hay asociado también un costo de venta o de comercialización de los cátodos de cobre, ¿cierto? Desde pagar algún tipo de impuesto, desde pagar algún tipo de arriendo o almacén o contenedor. Tienen que pensar que eso tiene un costo, eso no es algo gratis, ¿cierto? El hecho de que ustedes vean el ferrocarril, como se ve mucho acá, con los fartos de esos como cátodos de cobre, que llevan entre 25, 35, ¿cierto? Láminas de cátodos de cobre, que parecieran que fueran muy livianas, pero más o menos cada una de esas láminas, ¿cierto? Cátodos de cobre pesa entre 80, 90 toneladas incluso, no son tan fáciles de manipular. ¿Ya? Bueno, y de transportar, por eso también se utiliza un tren, ¿cierto? El ferrocarril mismo, que bueno, aquí pasa por la ciudad. La determinación del flujo de caja también y la rentabilidad del proyecto, por eso ustedes en cuarto año tienen asignaturas también conducentes con respecto a la creación de un flujo de caja, ¿cierto? ¿Qué variables debería considerar un flujo de caja? ¿Cuál es la importancia también de hacer un flujo de caja? De hecho, muchos emprendimientos a nivel mundial fallan también producto de que no estiman, no contabilizan todas las variables, parámetros, variables cuantitativas, variables cualitativas, no realizan un flujo de caja derechamente, entonces siempre es bueno más o menos, ¿cierto?, hacer esta proyección, ¿cierto?, de cuánta plata, manteniendo claros esos valores, voy a ganar, voy a perder, ¿cierto? Algunos aspectos legales también, ustedes saben, por eso la minería es tan especial, porque bueno, y que es parte también del sistema de hoy en día y de las políticas públicas que tienen que ver desde las propiedades del agua, la energía, ¿cierto? ¿De dónde saco el agua necesaria para poder, en este caso, procesar dicho metal de interés, ¿cierto? La energía también con respecto a eso, los accesos, aspectos sociales también, que hoy en día también han estado muy fuertes. Eso también habla del pueblo, ¿cierto? De la ciudadanía también, y de regular también a favor del pueblo, ¿cierto? Las políticas públicas, ¿cierto? Porque al final estas compañías que son extranjeras también, ¿cierto? Ganan o tienen un margen de utilidad bastante considerable, ¿cierto? Y por otro lado producen un gran impacto, en este caso, desde la flora, la fauna, ya que algunas veces llega a ser irreversible. Ya lo mismo con este caso con las aguas, ya. Bueno, y ahí entra la parte del estudio del impacto ambiental, ¿cierto? Hasta el día, el EIA, ¿cierto? Que es este estudio de impacto ambiental, debe demostrar a la autoridad que las operaciones que se realizan no alteran, ¿cierto?, el entorno y los residuos que se produzcan, no contengan elementos nocivos más allá de los permitidos por la ley. Si el estudio de factibilidad, por ejemplo, es positivo, ya estamos en presencia de una mina. ¿Se dan cuenta que pasamos como de prospección, exploración, yacimiento, ahora pasamos netamente a una mina? Y la cuarta etapa, en este caso, tiene que ver con el desarrollo y la construcción, ¿ya? El objetivo en este caso es desarrollar los trabajos necesarios en la mina para alcanzar el cuerpo mineralizado y asegurar la alimentación sostenida del mineral a la planta de procesos. En minas a rajo y a cielo abierto se realiza un trabajo llamado del pre-stripping, ¿cierto? El famoso pre-stripping, que consiste en extraer la roca RX sin valor comercial. Es como sacar estas primeras capas de estéril, muy relacionadas en este caso con los métodos a cielo abierto, que están cubiertos, que están cubriendo, perdón, en este caso, esas reservas minerales, ¿ya? De hecho, una de las grandes desventajas que tiene el método a cielo abierto, claramente el cuerpo va a estar más cercano a la superficie, ¿cierto que sí? Pero hay que remover grandes cantidades de estériles también, ¿cierto? Recorrer grandes distancias, tienen que pensar que Chuquicamata, ¿cierto? Esta gran minera, los camiones en un tiempo desde el fondo de mina hasta salir del rajo, por ejemplo, ir a un botadero o pasar por el chancador primario eran 30, 45, una hora, señores, ¿ya? Y otra hora en bajar, entonces son distancias muy largas que hacen que en realidad los rendimientos de esos equipos también de gran tonelaje claramente sean bajos, ¿ya? Ojo con eso.
Y ahora pasamos a la etapa de producción o explotación, ¿cierto? Que el objetivo en este caso es iniciar la alimentación sostenida del mineral a la planta de procesamiento de acuerdo a los requerimientos establecidos, ¿cierto? En los planes de producción del proyecto. Generalmente la parte de producción, explotación propiamente tal está, lo podemos dividir, ¿cierto? En grandes rasgos en la extracción, que tiene que ver en este caso con la extracción del mineral y el estéril también hasta, bueno, si es mineral a la planta de procesamiento y si es mineral, perdón, a la planta de procesamiento y si es estéril va quizás a un botadero. El procesamiento en este caso tiene que ver con reducir el tamaño por métodos físicos, ya es como esa preparación mecánica que ustedes hacen en el laboratorio, para liberar, en este caso, las partículas metálicas desde la roca. Por otro lado tenemos la fundición, separación de los metales contenidos en los concentrados, y la refinación, que es la purificación de los metales producto de la fundición para su transformación industrial. ¿Ya? Y por último, y no menos importante, ¿cierto? Tenemos el cierre, ¿ya? Bueno, y el objetivo consiste en la preparación y ejecución de actividades necesarias desde el inicio de las operaciones para restaurar las áreas afectadas por la explotación minera. Desde, por ejemplo, dice acá la mejor forma de dejar un legado positivo de esta actividad minera, ¿cierto? Es comenzando el proyecto por el final, ¿cierto? El cierre de mina. En Chile, a excepción de la mina El Indio, no existen precedentes de cierres, de minas, y el cierre ambiental del Indio fue un acuerdo voluntario inédito entre Barrick y las autoridades de las comunidades cercanas del Valle del Elqui en la cuarta región. Entonces, claramente porque deben pensar que de partida hay un forado, una envergadura bastante grande de una perforación, hay distintos tratamientos, tranques de relave, señores, que tienen una gran cantidad de metales y agentes nocivos y dañinos para todos nosotros, ¿cierto? Incluso para la tierra y el suelo, si no hablo solamente de los organismos vivos, ya en ese sentido. Entonces necesitamos también contener un poco de eso. Tenemos que también quizás hacer recuperaciones de geoformas, por ejemplo, lo que se hace en Europa. Una vez mostraron, por ejemplo, cuando yo tuve una pasantía, las mineras allá lo que hacen, las mineras a rajo abierto, ¿cierto? Que extraen en este caso el metal de interés, plantan con los bancos y se ven súper bonitos. En este caso plantan con bancos distintas plantitas, pero que son autóctonas en este caso de la misma zona. Hacen recuperaciones también de geoforma, entonces para uno también quizás es bastante sorprendente porque bueno, de partida no siempre se produce un cierre de una mina propiamente tal, ¿cierto? Que agota la vida útil de esta mina, pero como dije, lo ideal es tener políticas públicas, ¿cierto? En favor también de este tipo de actividades, ¿ya? Así que señores, vamos a llegar hasta acá para esta parte del video, así que espero estén muy bien. Yo me despido, traté de resumir lo que más pude, así que nos vemos, adiós.